Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches, bienvenida. Pero ya estoy aquí otra vez, ya estás es que aquí, no me lo creo. Ya estás aquí, pasan los días volando. Sí, es que me acabo de ir y sigo aquí. Me encanta. No sabes, Carlas, la motivación que tengo el día que me toca venir a acompañar a todos nuestros oyentes, a los despiertos de esta hora. Nosotros también esperándote, ¿eh? Y hoy, Alejandra, a petición de muchos de ellos, de muchos despiertos, vamos a tratar un asunto del que ya hablamos como tema de la madrugada hace unos meses, pero que da tanto de sí y es tan amplio que vamos a tratarlo de nuevo por si es posible aportar aún más claves. Hablamos de insomnio, que ya te digo, Alejandra, para empezar, que a nosotros nos beneficia y mucho, porque cuanto más insomnio, más despiertos. Mira tú, y nos oyen mejor. Sin embargo, claro, fíjate, la calidad de sueño es una prueba irrefutable de la calidad de vida. Pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Es importantísimo para el cerebro el que las personas durmamos bien, sí, y que lo hagamos a las horas correspondientes. Evidentemente, todos nuestros oyentes, o la mayoría de nuestros oyentes, salvo los que se descargan el programa pues a través de internet, pero sufren de insomnio, o están no pudiendo dormir a estas horas porque están enfermos, porque están cuidando enfermos o porque están trabajando de noche. Entonces, cómo esa falta de sueño o ese no poder dormir durante la noche afecta ya no solamente la fisiología o la salud de las personas, afecta a su cerebro, a su forma de razonar, afecta a su memoria, a sus relaciones personales, porque la gente que trabaja de noche, oye, pues luego no se puede relacionar con sus familiares o con sus amigos que trabajan de día. O sea que el no dormir es el tema que vamos a tratar hoy, y para eso he invitado a un doctor al que admiro, tengo que decir ya, es que muchísimo, ¿no? De verdad, mucho, porque sabe un montón del tema, y no solo eso, es que lo explica muy bien. Sí, porque hay gente, pues el doctor García Borreguero, bienvenido, Diego García Borreguero, neurólogo, además psiquiatra, persona que se formó en Alemania y se formó en Estados Unidos, que son los dos lugares punteros en esto de la investigación del sueño, y presidente de la Sociedad Española del Sueño y director del Instituto de Investigaciones del Sueño. Es decir, si alguien sabe de dormir o no dormir, estamos aquí en muy buenas manos. Doctor, buenas noches. Esta introducción es un reto. Ahora tiene que quedar usted muy bien. Estar a la altura, sí. No, claro, va a estar a la altura de sobra, y estoy segura de que nuestros oyentes van a estar súper atentos, porque evidentemente, si nos están escuchando a estas horas, es que les importa este tema, pues probablemente más que ninguno de los que yo haya tocado en esta sección hasta ahora, ¿no? Cierto. Entonces, doctor García Borreguero, ¿dónde está la frontera entre un sueño normal y la patología del sueño? Vamos a ver, la patología del sueño es toda aquella situación en la que no conseguimos dormir el número de horas suficientes como para estar en plenitud de condiciones durante la vigilia. O sea, ¿cuál es la función del sueño? La función del sueño, entre otras cosas, va a ser el permitirnos estar adecuadamente en vigilia. Entonces, todo aquello que nos impide, que nos vaya a impedir el conciliar el número suficiente de horas de sueño como para que por la mañana podamos mantener la vigilia sin tener que estar durmiendo cada poco tiempo, que nos permita concentrarnos, rendir adecuadamente durante el día, va a representar que algo está funcionando mal durante la noche. ¿Qué es lo que está funcionando mal durante la noche? Aquí entramos en una patología tremendamente variada. Estamos ya hablando de causas. Las causas de alteración del sueño son muy variadas. Se habla de 88 patologías diferentes. 88. Lo que pasa es que para la persona que no duerme, para la persona que tiene dificultades para dormir, estas 88 se funden en una. Es simplemente no puedo dormir. Todo esto está ocurriendo mientras no estamos conscientes, por lo cual es muy difícil cuando hacemos una entrevista, una historia clínica a un paciente, el interrogar o el llegar a algún tipo de conclusión sobre qué es lo que está ocurriendo. Este es el motivo fundamental
por el que en este tipo de pacientes hacemos estudios de sueño. Un retrato psicológico incluso, claro. Efectivamente, ¿no? Porque la psicología tiene muchísimo, el comportamiento y sobre todo el estrés tiene muchísimo que ver, el sufrimiento de esa persona, si se acuesta con con preocupaciones y esa preocupación se cronifica, o sea, la vida se vuelve muy amenazadora, y luego hay que entender la desolación de una persona que tiene insomnio, que igual tiene una pareja a su lado durmiendo perfectamente. Sí. Qué horror, ¿no? Eso Pensar, es lo peor, claro. El que está a mi lado está aquí a pierna suelta, casi se genera una cierta rabia porque el otro está durmiendo y se acentúa la sensación de soledad. Una persona que no puede dormir es una persona que se siente desamparada, sola, quisiera probablemente poner remedio a ello, y es una pescadilla que se muerde la cola, aunque haya razones fisiológicas que impiden a la persona dormir adecuadamente. Sí, también. Pero vamos a ver, entre la persona que no puede dormir por un motivo médico, que no está claro en el momento de acudir al médico, y la persona que no puede dormir por un motivo psicológico, la diferencia es prácticamente ninguna. Ajá, claro. Es decir, toda persona que no puede dormir lo atribuye a algún tipo de factor psicológico que probablemente no está jugando ningún tipo de papel en el hecho de que no pueda dormir. Es decir, tendemos a sobreestimar las causas psicológicas de insomnio. Ya. Y esto es uno de los problemas por los que este tipo de patologías se diagnostican con mayor dificultad, porque el paciente tiende a atribuirlo a algún tipo de problema emocional que probablemente no tiene ninguna relación o juega un papel muy, muy pequeño. Qué curioso eso. Con el hecho de que pueda dormir o no. Ya, y hablaremos más tarde de una sintomatología que es muy curiosa y tiene un nombre divertido, hasta tiene un nombre divertido, que es el síndrome de piernas inquietas. Esta es una de ellas. Claro. Pero esta es solo una de ellas. Y el síndrome del escaparate sería la otra, ¿no? Pero sobre todo el síndrome de piernas inquietas. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces el propio paciente no tiene ni idea de que padece ese síndrome. Sí. Es el compañero de cama o el compañero de cuarto el que lo nota. Oye, pero si es que das unos patadones impresionantes. Entonces, ¿en qué consiste este síndrome que probablemente sorprende a quien lo padece cuando usted, doctor García Borreguero, le dice, es que lo que usted tiene es síndrome de piernas inquietas? Bueno, esto es una patología de causa neurológica, pero se manifiesta en forma de una sensación de intranquilidad, de nerviosismo, de impaciencia, de desasosiego en las piernas, en la porción inferior de las piernas, y esto se manifiesta de noche. El paciente puede no ser absolutamente consciente de ello. El paciente lo único que puede notar es que cuando se quiere dormir, pues le entra una necesidad de movimiento y lo que hace es darse masajes o levantarse de la cama o pasear por el pasillo de la casa. Movimiento incontrolable, digamos. Sí, es una necesidad de movimiento parecida a la que puede ser el picor. No es picor, lo estoy utilizando solamente como ejemplo del tipo de cualidad de movimiento, ¿no? El paciente necesita hacer algo, puede suprimirlo durante un determinado tiempo, pero solo durante un determinado tiempo. Al cabo de determinado tiempo va a tener que moverse nuevamente, va a tener que cambiar de postura, va a tener que hacer la bicicleta en la cama o va a tener que simplemente levantarse, ir a la nevera y coger un yogurt. El paciente lo que me va a contar es: tengo hambre por la noche. No, lo que hay detrás del hambre, en este tipo de casos, es que el paciente necesita activarse, moverse, pasear para aliviar ese problema. Es decir, es uno de los ejemplos de cómo este tipo de patologías que causan insomnio no son conscientes para el paciente. Este tipo de pacientes vienen a la consulta y lo primero que cuentan es: doctor, no puedo dormir. ¿Por qué no puedo dormir? Bueno, no sé, estoy estresado, las cosas quizá me van mal, estoy con ansiedad. La ansiedad no es más que secundaria al hecho de no poder dormir. Lo que es primario en este caso, lo que es causal, es la patología neurológica, la aparición de estas, decimos neurológicamente, parestesias por la noche. Y solo tratándola con medicación específica vamos a conseguir un resultado. Pero esta es una de las múltiples patologías que hay por la noche que pueden alterar el sueño. ¿Cómo puede una persona averiguar que esto es lo que le está pasando? ¿Qué tiene que hacer? O sea, uno va al médico, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones del Sueño, y para que usted, médico, averigüe qué es lo que hay detrás de esta necesidad de moverse, ¿qué tiene que hacer el paciente? ¿Con qué se va a encontrar? Vamos a ver, cuando las patologías, cuando las causas son muy obvias, que a veces lo son, ciertamente a veces lo son,
Bueno, ya el médico de cabecera, la atención primaria va, bueno, cuando hay un ronquido tremendo, cuando la persona se queda dormida durante el día, cuando la pareja dice que te quedas sin respiración. Bien, ese tipo de casos van a ser detectados muy fácilmente incluso por la atención primaria. Incluso ya probablemente los familiares se den cuenta de ello. El problema viene en ese 60% de casos que no son tan fáciles de detectar. Nosotros hacemos una historia clínica mucho más dirigida hacia los problemas de sueño. Yo las preguntas muchas veces las pongo a modo de provocación, una especie de tira y afloja con el paciente, haciéndole hasta preguntas. Que diga la verdad. Bueno, no hasta que diga la verdad, se lo pregunto al revés, se lo pregunto, casi es un interrogatorio policial, en el sentido que la pregunta le damos la vuelta para demostrar al paciente que lo que él cree que es obvio no es tan obvio, que detrás está habiendo algún tipo de problema. En último término lo que vamos a hacer es un estudio. Y el estudio va a ser la prueba del 9. Es lo que va a demostrar qué es lo que le ocurre al paciente por la noche. Lo que resulta curiosísimo de ese estudio del que habla el doctor García Borreguero es que cuando al paciente le proponen dormir en la consulta con la cabeza... No es en la consulta, es en el laboratorio. En el laboratorio. Dormir en un laboratorio que no es su cuarto, que no es su cama, que no es el sitio al que está acostumbrado, y con la cabeza llena como de electrodos, dice, pero yo aquí no voy a dormir nada. Me duermo, vamos, ni en broma. Es impresionante. Alejandra, esto me lo dicen de cada 100 pacientes. 100. Bueno, no voy a exagerar, quizá 88. 88. No voy a dormir nada. Yo le suelo contestar con la misma frase: no es usted el primero a lo largo de esta mañana que me dice esto. Todos duermen. Tendemos, y quizá a lo que voy es, tendemos a infraestimar lo que dormimos. Efectivamente, pero yo tengo que reconocer que yo fui una de las que dije eso, porque en un momento dado pues me tuve que hacer un estudio por razones que no tenían nada que ver con la falta de sueños y con el exceso. Dormía mucho, ¿no? Y entonces, a ver por qué esta duerme tanto. Y cuando me dijeron que tenía que estar en el laboratorio con una especie de casco que parecía un erizo, madre mía, imposible, me llevé una sorpresa cuando me di cuenta de... A pierna suelta. Pero ¿cómo? Y soñando y todo. Hablando del sueño, de soñar, ¿por qué es tan importante soñar? Bueno, yo no sé, vamos a ver, es un fenómeno natural el soñar. Todas las personas, exceptuando algunas patologías neurológicas muy específicas, pero quitando esto, en general todos soñamos todas las noches. Nos acordemos o no, todos soñamos. Sí, el hecho de acordarse es algo que puede ocurrir o no. Y para que nos acordemos de los sueños, tenemos que despertarnos en mitad de un sueño. Es difícil, es prácticamente imposible recordar un sueño si no nos despertamos durante el sueño. Entonces, nos vamos a acordar de los sueños más, particularmente de los que ocurren en las últimas horas de la noche, porque en esas últimas horas de la noche es cuando más sueño REM se produce. Los ensueños se producen fundamentalmente durante un tipo de sueño que es el sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos. Este tipo de sueño es un sueño de unas características muy peculiares, se producen movimientos oculares, pero al mismo tiempo la corteza cerebral se autoactiva. Parece que este tipo de sueño tiene mucho que ver con una reorganización de los procesos de memoria. Durante ese tipo de sueño se consolida la memoria. Viene a ser algo parecido a lo que ocurre en un ordenador, en el cual en un momento dado del día todo lo que tenemos en la memoria RAM se reorganiza para meterla en el disco duro. Algo parecido ocurre por la noche en el sueño REM. De ahí, doctor, confirme si esto es cierto, que sea tan importante, y nosotros en la universidad, yo soy profesora, insistimos muchísimo a los alumnos, eso que también se nos decía a nosotros y tampoco hacíamos mucho caso, pero que es real. Es muy importante dormir bien en época de exámenes y dormir de noche, porque si no es frecuente que al día siguiente, si no tienes el examen a primera hora de la mañana, sea más probable que lo olvides. O sea, el nivel de concentración, el nivel de memorización es bueno si la persona ha dormido previo a los exámenes y es malo si no ha dormido previo a los exámenes. Por decirlo de una manera muy simple, aquello que hemos aprendido queda organizado en la memoria de una manera un tanto frágil hasta que dormimos. Durante el sueño, este contenido de información que está organizado de una manera un tanto frágil, lo que va a hacer es
organizado en la memoria de largo alcance. Entonces, esto utilizado o de alguna forma enfocado hacia lo que es el proceso de aprendizaje en los exámenes, va a hacer que sepamos repetir por la mañana mejor aquello que hemos aprendido en el día anterior. Duerman ustedes y para dormir bien vuelvan al libro de papel. En ese momento en el que tienen sueño, duerman, no aguanten. ¿Qué más? Doctor García Borreguero. Bueno, hagan ejercicio físico, algo que también la sociedad moderna ha olvidado. Cuando yo repaso con los pacientes las normas de higiene del sueño y fundamentalmente en España, cuando hablo de ejercicio físico me dicen, bueno, ¿cuál es la siguiente? Es la que menos interesa. Pero sí hay una falta de ejercicio físico en buena parte de la población. Vamos a ver, las normas son relativamente simples. Hay que hacer un determinado nivel de ejercicio físico, hay que evitar la toma de estimulantes. Vivimos en una sociedad en la que nos mantenemos, yo el primero, nos mantenemos despiertos, nos mantenemos hiperproductivos durante todo el día, más allá de lo fisiológicamente posible, en base a cafeína, en base a teína, en base a Coca-Cola, en base a bebidas estimulantes, etcétera. También se utiliza el otro mando, que es el del alcohol. Utilizamos una especie de doble mando para inducir el sueño o inducir la vigilia. Bueno, tenemos que respetar que haya un periodo de desaceleración mental antes de dormir. Sí. De desaceleración mental, algo que cada vez estamos olvidando más. Somos una sociedad que busca el máximo de nivel de eficacia, de rendimiento a lo largo de las 24 horas, y entonces lo que pretendemos es de estar produciendo, rindiendo al 100%, de repente en un momento dado nos metemos en la cama y el sueño tiene que ocurrir sin ninguna interrupción, con un máximo rendimiento, una máxima eficacia durante 6-7 horas para despertarnos al 100%. Estamos pidiendo algo que no es fisiológicamente posible. Y así nos va. Pues para que nos vaya mejor, tenemos que cortar ya. Sí, Vendrá el doctor García Borreguero otro día. Pero muy interesante. Todo en el aire todavía. Seguro volveremos a coincidir. Doctor Diego García Borreguero, neurólogo, presidente de la Sociedad Española del Sueño, director del Instituto de Investigaciones del Sueño. Un placer. Y lo que le digo, volveremos a coincidir. Encantado. Muchas gracias. Y yo estoy de vuelta ya. Y Alejandra, mismo. Sí, hasta la semana que viene. Hasta pronto. Un beso. Adiós.